Bueno, hemos tenido algún tipo de información al respecto que emitió el diario Clarín y dijo que Milei sería reelecto en el 2027 de presentarse. Ya sabemos que se va a presentar. Para tener un poco realmente la palabra justa, adecuada, tenemos del otro lado de la línea quien nos atiende muy amablemente esta tarde noche, es Roberto Bachman, analista político, sociólogo y director de SEOP Latam. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va, Roberto? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pero muy, muy bien. Bueno, Roberto, ¿qué cuestiones metodológicas ha tenido el diario Clarín como para expresar una proposición tan contundente, ¿no? Acerca de que Sí, sería reelecto. sí, eso salió un domingo, Ujú. ¿no? Y al domingo siguiente, en una columna que escribe Paladini, que es el que, digamos, es el periodista responsable de encuestas en el diario Clarín, en uno de los párrafos puso que hay encuestas que aparecieron en la semana anterior que lo daban con mejor, no lo daban tan bien a Milei en el balotaje. Em, Dicha sea esto de verdad, Ujú. es muy difícil hoy, como está la situación, como están las cosas en Argentina, decir con claridad quién puede llegar a ser presidente. Falta mucho, hay mucho terreno por recorrer, hay que ver si el gobierno logra su objetivo de mejorar la situación desde el punto de vista táctico para poder ganar las elecciones anulando las PASO. La anulación de las PASO para el gobierno sería muy importante porque evitaría la unidad del peronismo para la primera vuelta electoral, ¿no? O sea, Sí. para las generales. Si no hay paso, el peronismo se presentaría o tiene que armar una interna abierta, que no es una cosa sencilla, o se presentaría separado y luego, si Milei no logra superar el 40% y obtener 10 puntos, o el 45% y ganar en primera vuelta o con 40%, 10 puntos de diferencia con alguna de las dos vertientes peronistas que hasta ahora parecerían ser irreconciliables. Tampoco esto está cerrado definitivamente, Sí. falta mucho todavía para las elecciones. Claro, la estrategia del equipo político de Milei es tratar de ganar en primera vuelta, que es donde el peronismo se presentaría dividido. Frente a un peronismo dividido, esa es la ventaja que tiene Milei. Por eso digo que hay que tener cuidado con esas afirmaciones hoy. Yo no podría decir con seguridad que Milei ganaría o que Milei perdería. Claro. Lo que sí puedo decir que Milei no está pasando por su mejor momento. Esta es una realidad. Y no pasa por su mejor momento a lo largo de todo este año, especialmente a partir del mes de marzo. Eso para muchos tuvo que ver bastante con el caso Adorni, que le pegó muy de lleno, ¿no? A Milei. Era, digamos, un funcionario muy cercano, no solo a Milei, sino a su hermana Karina. Duró demasiado el tema hasta que finalmente le pidieron la renuncia al entonces jefe de gabinete y vocero, pero la imagen de Milei se deterioró y no fue, y la confianza y la gestión, y no fue solo por el tema de corrupción, también está el caso Andís, bueno, ahora parecería ser que Libra lo tienen bastante pisado, pero también es por otra cuestión que es el modelo económico. Este es Claro. el otro problema, yo le diría estructural, Ujú. más que y estratégico, más que táctico. Es decir, la Argentina resiste un año electoral si no hay algún cambio en esta situación que hoy agobia a la mayor parte de los argentinos,
que es el dinero que no alcanza, los sueldos pisados, el dólar barato, la caída en el consumo, porque claro, al no alcanzar el dinero se compra menos comida, se compra menos ropa, la gente sale menos, no va a los restaurantes, no va a los cines. Hay digamos, un aroma recesivo en la sociedad y esto es producto de un modelo económico que es recesivo y que hoy ya está preocupando muchísimo al gobierno porque la recaudación ha bajado notablemente en estos últimos 2 meses y hace que le sea más difícil negociar con las provincias, porque esos votos que Milei necesita para poder lograr algunas leyes, bueno, no juntaron los votos la semana anterior, o 2 semanas atrás lo pasaron para agosto Sí, en senadores por la ley por la nueva ley de tierras, ¿no? sí, Que sí. permitiría a cualquier extranjero comprar tierras donde quiera. Y eso no lo lograron, así que hoy están trabajando con los gobernadores. Ellos dicen que tienen 10 provincias aseguradas. Habrá que verlo esto, ¿no? Me gustaría verlo y bueno, y ahí podría empezar a cambiar la cosa. Habrá que ver que si el peronismo finalmente llega a la unidad frente a esta, digamos, maniobra de Milei, que podría servir para que los dos sectores del peronismo, ¿no? Los camporistas y los peronistas más clásicos, donde el mejor candidato es Kicillof, puedan llegar a unirse. Está abierto el escenario, está abierto, no, no, por más que Clarín saque esa nota en tapa, la sacó en tapa además, Sí, ¿no? sí, claro, sí. Y, un Eso es lo y un que, domingo. exacto, eso es Sí, lo que por ahí pegó demasiado. Roberto, sí, ¿sobre qué sectores hoy por hoy, yo digo de los votantes que lo llevaron a Milei a la Casa Rosada, ¿no? ¿Sobre sí. qué votantes usted ve que hay un cierto grado de, yo no diría, yo diría de decepción prácticamente y que se están alejando? Sí. Sí. Sí, hay sectores decepcionados. No tiene tanta llegada a los jóvenes como las tuvo en el año 23. No tiene tanta llegada a la gente de clase baja como lo tuvo en el año 23. Perdió esos votantes peronistas desilusionados Ujú. del gobierno de Alberto Fernández, de la Sí, interna con sí. Cristina, de un gobierno, bueno, echándole la culpa a un gobierno que tuvo sus cosas, pero que también tuvo dificultades importantes. Acuérdese Ujú. no, la pandemia, Sí, sí, ¿no? sí. Con la pandemia y su cuarentena. Quizá la gente algún día le va a reconocer a Alberto Fernández lo que él hizo en esa Ujú. cuarentena, que los aisló, es verdad, pero salvó muchas vidas y resolvió el problema de las vacunas. Nadie estaba, Pfizer no estaba en condiciones de vender la cantidad de vacunas que necesita Argentina. Era más fácil venderle a Uruguay y a Chile, que tienen muchos menos habitantes. Argentina son 47 millones de habitantes, o Claro. sea, necesitaba prácticamente una cantidad importante de vacunas, la resolvió, consiguió armar su propia vacuna con México, las rusas, las chinas, y bueno, criticaron mucho, pero las vacunas fueron buenas. Sí, está bien, después hubo problemas, esto es cierto. Estos peronistas se enojaron y hoy estos peronistas quizás el tema es que el peronismo tiene que volver a emocionarlos bastante. Hay muchos de ellos que hoy no tienen muchas ganas de ir a votar, pero tampoco tienen ganas de ir a votar a Milei, Sí, porque la están pasando muy bien, muy mal, perdón. Ahora, es cierto que se le agregaron nuevos votantes a Milei, que son los que vienen del PRO, exacto. que en algún momento eran los del PRO enojados, ¿no es cierto? Aquellos que
decidieron votar al PRO igual en el año 2019, por eso el PRO pasó de 36%, de 34% en las PASO a 40%, por eso el PRO ganó las elecciones de medio término del 21 también con el 40%. Hoy el PRO no tiene 40%, tiene mucho menos. Bueno, muchos de esos votantes hoy están más decididos a votar a Milei, con lo cual le quedó un perfil mucho más clasista a la Libertad Avanza, o sea, con mucho más gente de clase media alta y alta que lo que tenía en el año 23, y se le avejentó el electorado, Claro, digamos. claro. Ese electorado de gente mayor, que no sé qué pasaría si Patricia Bullrich o el propio Macri, que no lo creo, pero Patricia Bullrich sí lo creo, deciden salir a jugar por otro lado, ¿no? O la misma Villarruel, Eh, ¿no, Roberto? o la misma Villarruel, si decide jugar con algunos sectores peronistas más de derecha, Claro, ¿no? Que la puedan apoyar. Esto le quitaría más posibilidades de voto y también lo pondría en el problema que tiene el peronismo de la división. Entonces, es lo que dicen desde el cristinismo, que este puede ser un escenario dividido en cuartos. claro, claro. Entonces, después irían al balotaje, y es cierto que en el balotaje hay más ventaja para el peronismo para el Milei o la derecha en general. ¿Por qué porque mucha más gente está muy enojada con el gobierno y votaría un candidato totalmente anti-Milei? No votarían simplemente, muchos podrían votar a Patricia Bullrich, pero una importante cantidad de gente que se define como peronista en un balotaje votaría más al peronismo que a Milei. Pero es un juego complejo Sí, este sí, sí. también. O sea, el ajedrez está, se movieron algunas piezas, y con estas piezas falta mucho movimiento para empezar a razonar, a sacar hipótesis de a quién le podría ir mejor en las elecciones. Claro, Con lo cual, esa tapa de Clarín, como lo dije en su momento, olía un poco a una operación. claro, claro. Este, mm, pero bueno, es parte del periodismo argentino todo Totalmente, esto. totalmente, Roberto. No, no es el Clarín de antes, No, no, este no, no, Clarín. no, totalmente. Acordémonos de esto, ¿no es cierto? Acordémonos que hay mucha gente no hay tanta gente como antes que leía el diario. Clarín llegaba a imprimir eh, en mediados, a mediados de los 90, casi 1 millón de ejemplares los Claro. domingos, que a un readership de 4 personas por diario implicaba 4 millones de personas que veían esas tapas los domingos. Sí, 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 ha Hoy perdido no. esa hegemonía. Hoy no importa Sí, lo que imprime o lo que no sí, imprime, impacta más por la tapa de Clarín, que la reproducen las portales, y que la toman muchos medios de comunicación, especialmente radios y algunos canales de cable, que la toman como referencia, pero ya no tiene el peso que tenía Clarín hacia mediados de los 90, o esto fue sí, entrado ya el siglo XXI, donde empezaron a no leerse tanto los diarios, y empezó a verse que la gente no era que se perdía, y, y el fenómeno, hasta que se entendió, que fue que la gente buscaba noticias por otro lado, que las veía por televisión. Hoy nos encontramos con un segmento de la población, es un tema etario, ¿no? sí. Que tiene entre 16 y 30, y también podríamos decir 35 años, que no leen el No, 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 diario, no, para nada. que no ven televisión, Sí, ni abierta ni sí, por es cable, cierto. que se manejan en el universo digital de YouTube, Sí, sí, totalmente, totalmente. viendo,
streamings, viendo diarios también, viendo noticias. Por eso las fake se reproducen, aunque también hemos tenido casos de fake publicadas, tanto en diarios como en portales, como fue el tema de Tapia De esta Chiquitapia, semana, de totalmente. Chiquitapia, Sí, sí, sí. que le habían sacado el celular en Estados Unidos y Exactamente. lo había citado la justicia americana. Esto se Se publicó, no, publicó, sí, no, sí, sí. se Sí, publicó. Con lo cual, esta fake, yo en un principio la creí, ¿eh? sí, Después me di cuenta que venía la cosa mal y hubo que esperar al comunicado oficial de la AFA. Así que cuidado con este tema de la fake, porque hoy hasta pueden ser publicadas. Bueno, ni hablemos de la campaña anti-Argentina que sacudió, ¿no es cierto?, totalmente. a Eso nuestro lo quería país. preguntar, Roberto, acerca de el impacto que puede producir Malvinas y la selección en el Mundial. ¿Qué impacto sobre nosotros, Bueno, digo, ¿no? Ujú, las Malvinas en Argentina, bueno, nosotros sí hicimos una encuesta, esta ujú, la publicamos ayer, bueno, más que publicamos, la llevamos al aire en C5N, sí, donde detectamos un impacto altísimo del tema de Malvinas en Argentina, ¿no? Este, y que el fútbol tuvo que ver con Malvinas y que el partido con Inglaterra fue mucho más que un partido de sí, fútbol, sí, sí, sí. porque se jugó simbólicamente, era, digamos, la reivindicación del triunfo frente a Inglaterra en En México, 86, sí, sí, sí. en el 86, la mano de Dios y esa jugada de Maradona que no fue la mano de Dios, fue Ujú, el arte de eh, Maradona. Y esto, digamos, impactó mucho, impactó el trapo, ¿no? Como le dicen en el fútbol, ese trapo de las Malvinas son argentinas, que los jugadores recogieron tirado por la tribuna, impactó mucho, y la gente está convencida que a Milei no le interesa el tema Malvinas, que es más, que Milei estaría dispuesto a negociar de alguna manera el tema Malvinas, cuando la gente lo que quiere es que las Malvinas se recuperen, ese concepto de los pibes de Malvinas, ¿no es cierto? Los pibes que, digamos, así como hay un dolor por los desaparecidos y ese número 30.000, mucha gente lo defiende porque más allá de que sea exacto, o que sea no, un poco claro. menos, un Sí, poco sí, sí. más, tiene como un efecto simbólico. Bueno, este es el efecto simbólico de las Malvinas. En dictadura, a chicos que vivían en el Chaco, que vivían en Formosa, que vivían en el norte argentino, los llevaron a la guerra no preparados, mal vestidos, sin saber utilizar bien las armas, los llevaron a las Malvinas y esos pibes de Malvinas entregaron su vida defendiendo, ¿no? Ese territorio que para los argentinos es argentino. Y a Milei, y eso genera una emocionalidad que hoy lo va a obligar a Milei a tener una postura distinta seguramente sobre Malvinas para las elecciones, porque Santiago Caputo, que maneja manejó la campaña y va a manejar, por supuesto, la próxima campaña, sabe de la importancia que tiene la emocionalidad en la decisión del voto. Exacto. Entonces, esta de Malvinas, que genera una fuerte emocionalidad entre los argentinos y especialmente entre los jóvenes, es increíble, ¿eh? Pueden no recordar algunas cosas de la historia, digamos, ¿no? Pero de las Malvinas sí hay un fuerte sentimiento de que pertenecen a la Argentina. Claro. Roberto, ha sido un verdadero placer escucharlo y siempre atinado, siempre con su consultora ahí, que tiene, si yo digo, un grado de certeza y responsabilidad en los trabajos que realizan, que Sí, toman todo directamente bajo su firma. Y uno puede llegar a decir que es un trabajo muy bien realizado y con mucho profesionalismo. Ha sido un así es. ha sido un verdadero Igual placer, sí.
Igual nos podemos equivocar a veces, Sí, pero no, no, por no, eso le no. digo, Ujú. hay que tomarlo, es un trabajo empírico, pero hay que tratar de entender, eso es lo que me estoy, en Claro. este momento de mi vida estoy tratando, de mi vida profesional, Sí, ¿no? sí. Estoy tratando de mostrar que la encuesta va mucho más allá de un resultado y hay que entender bien el escenario antes de arriesgarse a un resultado. Y yo en este momento le digo como cierre, y me parece muy importante, cuidado con las operaciones, Sí. no nos arriesguemos a ningún resultado, Ujú. todavía falta Sí. mucho, y si el modelo económico no cambia, a Milei le va a resultar cuesta arriba esto, ¿eh? Porque mucha gente puede enojarse mucho más de acá a, no sé, agosto si hay Agosto, paso, sí, sí, sí. Y si no, y octubre si hay elecciones. claro. Y falta Y mucho, falta mucho todavía, exacto. así es. Roberto, un fuerte abrazo desde acá de Santa Fe. Igualmente, igualmente para usted, que la pase muy bien. Hasta aquí la palabra de Roberto Bachman, analista político, sociólogo y director del CEOP Latam, desmintiendo un poco la tapa de Clarín que afirmaba que Milei sería reelecto en el 2027. Falta mucho y hay muchas variantes, ¿no? Como lo explicó Bachman. Hasta aquí la palabra de Roberto Bachman, pasó aquí por La Chalet.